Bueno, hola, hola a todos, bienvenidos eh, a este nuevo canal. Bueno, a partir de hoy, antes de comenzar con esto que vamos a empezar, decidí contar mi historia porque, bueno, este es un nuevo comienzo del canal, un nuevo comienzo de todo lo que tiene que ver con lo que voy a empezar a ofrecer. Voy a empezar a subir contenido, contenido gratuito, contenido para todas las que quieran empezar a cambiar su vida. Cada uno tiene su historia y tiene su forma de comprender al mundo y de comunicar. Mi idea es hacerlo muy fácil, así que bienvenidas, bienvenidos a todos a los que quieran ser parte de esto. Primero lo que voy a empezar a contar es mi historia personal, porque la verdad es que muchas veces uno no se da cuenta y yo he podido manifestar en mi vida todo lo que he deseado, lo que he querido, lo que sí. Bueno, es importante mencionarlo, es que hay que enfocarse, enfocarse en eso que queremos lograr. Entonces, un poco contarles mi historia personal, mi historia bueno, que me atravesó por muchos años con dolor. Hoy en día miro atrás y solo veo crecimiento, pero bueno, en su momento fue muy doloroso construir desde ese lugar, pero lo que sí, el aprendizaje fue inmenso. Y bueno, voy a pasar a contarles un poquito. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero bueno, la idea es contarles cómo yo hoy llegué hasta acá y ofrezco, eh, hoy ofrezco mentorías para mujeres. Me he decidido por acompañar a mujeres porque, bueno, me hubiera gustado conocer a alguien eh, como yo que me acompañe de una manera en el sentido más conectada con lo laboral que con lo que encontré. Me voy a comenzar con mi, sin darle tanta intro. Bueno, yo me recibí, ¿no? Estudié contador público, una carrera que en definitiva a mí me gustaba mucho y por esas cosas de la vida, bueno, estudiar inglés, empecé a estudiar una carrera allá por los años 2000, 1999, 2000 comencé a estudiar una carrera que en definitiva tenía que ver, porque hoy ya lo sabemos, en definitiva tenía que ver más con una necesidad mía de progresar. Y justo esto tiene que ver con mi historia, porque em, muchas puertas se me habían cerrado, yo no conseguía, no tenía acceso al trabajo. Sí, trabajé desde chica porque ayudaba a mi padre en todo lo que tenía que ver con su negocio, así que desde chica sé cómo es el ámbito de emprendedor y de negocio. Lo vi a mi papá siempre muy frustrado con eso que quería hacer. Por eso de grande, ¿no? Y eso tiene que ver con unas creencias limitantes, de grande yo elegí trabajar para otros y no hacerlo para mí. Eh, Así que desde mis inicios, justo en esta etapa, año 95, previa al 2000, se hacía muy difícil conseguir un empleo, así que no tenía muchas opciones y comencé a estudiar. Comencé a estudiar una carrera que en principio a mí no me convencía, porque siempre me tiró un poco más lo social y me encantaba la psicología, procesos cognitivos, todo lo que tiene que ver con el cómo reacciona el otro y cómo es el cerebro de otro, cómo piensa. Bueno, nada que ver con eso. Empecé a estudiar la carrera de contador público. Cuestión es que me empezó a gustar y la verdad es que me iba muy bien, muy bien. Eh, Empecé mi carrera, ahí terminé en el 2007, bueno, con idas y venidas, enfermedades de mi familia. En vez de terminar la carrera en 5 años, la terminé en 7, pero en definitiva a lo largo de esos años, algunas materias llegaron a gustarme más. Tuve la posibilidad de dar clases antes de terminar la carrera, porque bueno, filosofía era una materia que amaba, y uno de los
profesores me ofreció ser docente. Y lo fui. Pero después me di cuenta que necesitaba tiempo para poder estudiar, para mis cosas. Yo ya trabajaba, había conseguido un empleo eh, en la administración pública y bueno, yo no tenía mucho tiempo entre que estudiaba, me acostaba tarde, lo dejé. Así que en ese momento yo elegí. Bueno, una vez que me recibí como profesional, puse mi estudio contable. Y como siempre digo, puse mi estudio contable con las expectativas de empezar a trabajar, de empezar a ejercer mi profesión. En ese momento no conocía todo lo que hoy, hoy doy, hoy imparto, todo lo que tiene que ver con decodificar esto que vamos eligiendo, los patrones de las decisiones, porque uno va eligiendo lo que elige y cómo uno va llegando a donde uno cree que siempre tuvo que estar, pero el camino se hacía largo, así que empecé a ejercer mi profesión, pero bueno, no funcionó. También estuve en una sociedad, no funcionó y bueno, me ofrecieron también, eh, como era de suponerse, ser docente, así que empecé a ejercer la docencia. Seguí, cambié de trabajo hacia otro rumbo, hacia otro lugar, que también era un empleo en relación de dependencia, que en principio yo estaba satisfecha porque, bueno, porque era reconocida profesionalmente, hacía cuestiones relacionadas con algo que a mí me gustaba. A lo largo de los años, eh, creo que más o menos aproximadamente del 2007, en el 2011 tengo a mi primera hija, en el 2014 tengo a mi segunda hija, mientras yo me desarrollaba en ese ámbito laboral donde me sentía cómoda, hasta que un día, ya a partir del 2012, 2013, no empecé a sentirme tan cómoda, empecé a notar restricciones con respecto a lo que yo quería hacer, no me respetaban ni los horarios, eh, me pedían a mí que respete horarios y la verdad es que era bastante desagradable en ese momento tener que pedir por algo que yo creía que me lo había ganado porque trabajaba mucho y todo el tiempo estaba pensando formas de mejorar. Entonces, a lo largo de los años me di cuenta de que esa situación se me ponía adelante para que yo tome una decisión. En el año 2016, 2017, bueno, es que yo me enfermo, eh, me, no podía levantar. Un día yo trabajaba mucho, mucho, mucho entre ser docente, trabajo en relación de dependencia, exigencias, hijas que llevar al colegio, atender, no paraba. Tenía 32, 33 años, sí, aproximadamente después de tener a mi segunda hija, a los 36, mi cuerpo dijo basta. Cuando ella era chica no me pude levantar más. Me dolía todo el cuerpo. No podía levantarme. Y yo pensaba, digo, me duele todo, me duele el estómago, algo tengo. Bueno, empecé a hacerme una rutina de análisis, iba al médico. Ir al médico era algo común para mí, solía tener ataques de pánico, solía tener bajones. Me pasó mucho después de que falleció mi padre en el 2013, tenía bajones como de energía, me mareaba y tenía que estar acostada. Y tomaba, bueno, medicación porque me habían diagnosticado. En un principio no sabían que tenía, me habían diagnosticado síndrome de Meniere seguro. Mi espalda, para que tengan una idea, cuando fui a ver a mi médico, no, porque mi médico me decía que yo, médico clínico, habiéndome hecho un montón de estudios, pero un día mi madre me dice, Lau, ¿por qué no vas a ver a este homeópata que te veía cuando eras chica? No es el padre, es el hijo, eh, anda a verlo. Bueno, saqué turno, eh, a pesar de que, bueno, tenía que ver con, bueno, una inversión importante, eso que tenía que ver, porque aparte el médico homeópata no te cubre todo lo que tiene que ver con tu mejora,
que los remedios y todo lo que tiene que ver con eso natural, pagarlo, pero eso no me importaba, sino que me importaba sentirme bien, estar parada, poder disfrutar. Yo no podía estar ni siquiera acostada del dolor, o sea, acostada me dolía. Entonces, bueno, también me fui haciendo muchos estudios antes de ir a verlo a él, obviamente, de columna, esos estudios, bueno, súper invasivos, donde te ponen líquido en el cuerpo para ver si tenés, ya había pensado que tenía cáncer, que tenía algo en el cuerpo, que estaba algo que no funcionaba bien. Bueno, entre estas idas y venidas de los bajones que tenía, en cualquier momento me agarraba que me empezaba a sentir mal. O sea, la frase que hasta hoy a mi pareja me la dice todo el tiempo, dice, ¿estás bien? Porque a mí se me cambiaba la cara y en cualquier momento me podía pasar. Y yo le decía, no, y automáticamente salíamos a la clínica donde iba a esperar por tener que tenía miedo de que, no sé, ansiedad, no sé si era pánico, seguramente, ansiedad, eh, bajones de energía de sentir que algo no estaba funcionando bien y me acuerdo que iba al médico, esperaba hacia la fila y me decía, me tomaba la presión, me miraba y me decía, no tiene nada, súper bien. Y me volví a mi casa. Después de todos esos episodios, de bueno, de ir a ver a este homeópata, donde bueno, eh, era posible una cura, porque me dijo, tu espalda es la espalda de una mujer, de una señora de 80 años. Pero no tenía que ver con eso. Después me di cuenta que hay gente que tiene lo mismo que yo, pero sin dolor. Yo tenía todo el cuerpo inflamado, había una reacción a algo que era impresionante, ¿no? Todo el sistema inmune alerta diciéndome, claro, quédate quieta, para un poco. Entonces, me acuerdo que, bueno, empecé el tratamiento con mucho dolor también, porque una vez a la semana tenía que inyectarme inyecciones intramusculares, que la verdad es que me resentían el cuerpo de una manera que daba como que el cuerpo se tiraba y una sensación de inflamación en el cuerpo cuando me aplicaba esa sensación, como que algo, todo se movía en el cuerpo, como no sé cómo explicarlo, pero era como un reacondicionamiento, un burbujeo donde yo cuando me aplicaba las inyecciones tenía que, ese día quedaba ahí, iba tranquila, como que me obligaba a stand-by. Bueno, fueron 6 meses, porque yo no tenía nada, lo único que tenía eran dolores, 6 meses difíciles de ir todos los meses a verlo, que me dé lo que tenía que tomar, polvos, inyecciones del mes, y colocármelo. Hasta que un día dije, bueno, esto no puede seguir así. Mi vida no puede seguir dependiendo de inyecciones. Yo la verdad me sentía mucho mejor, pero dije, bueno, ahora tengo que empezar a dejar esto. Y bueno, una amiga me presentó, me acuerdo, fui a un ritual del útero. Ahí empezó mi conexión. Ya había tenido, bueno, en ese momento una consulta con alguien que leía los registros. Me había dicho lo que yo ya sabía en ese momento, en el 2016, que me tenía que ir, pero yo tenía que empezar a construir, primero empezar a reconstruirme yo, porque fue un proceso muy doloroso y tenía que estar bien. Y segundo, construir mi camino, mi salida para irme, que era otra de las cuestiones que a mí me preocupaban. Así que en el medio de todo esto, me acuerdo patente, yo pude manifestar mi casa y hoy en día tenemos una casa hermosa, una casa maravillosa. Así que en ese momento también, a pesar de que tuve muchas dificultades, tuve logros también en el medio. Tuve a mis hijas que hoy en día me conectan con lo más maravilloso. Pude manifestar un montón de cosas, pero yo no lo podía ver en ese momento y le estaba pasando muy, muy mal. Así que
empecé a recomponerme, hice un curso de un año eh, presencial, donde iba, hacía ejercicios, conectaba con todo lo que era la decodificación emocional y las enfermedades. En principio yo fui por un proceso personal, después descubrí que ese mundo me empezó a gustar, y empecé a estudiar muchas cosas, constelaciones familiares, y también lo que pasó fue que empecé a sanarme, empecé a aprender, a conectarme con un grupo de mujeres eh, en las que compartíamos casos. Y yo sabía en ese momento que yo no me iba a dedicar a la salud, pero sabía muy bien que la salud tiene que ver con el entorno laboral, porque era mi historia, porque a mí me había pasado. Entonces, en ese momento yo dije, esto está buenísimo, pero hay cosas que le faltan, hay algo que no me está cerrando, o que no, que yo sentía que tenía que seguir. Entonces, bueno, seguí, continué mi vida. En ese momento también me empecé a sentir mejor, mucho mejor, estaba más predispuesta, estaba entera. Yo puedo decir que antes de la pandemia, en el 2019, yo ya estaba entera y preparada para así otras cosas. eh, Trabajaba en otros horarios, atendía en otros horarios que no eran de mi trabajo. Había podido enfocarme más en mi desarrollo personal que en mi desarrollo laboral. Pero cuando yo igualmente estaba en el trabajo, esas horas las trabajaba. Así que lo que pasaba, hay gente, está tumbando el auto, no importa, vamos a seguir. Hay gente que va a decir que yo no lo di todo, yo en el trabajo era muy aplicada, con mi ascendente en Virgo, perfeccionista, Ariana con ascendente en Virgo, imagínense, súper perfeccionista. Eh, pero bueno, sentía que yo ya ahí no podía estar más, cada vez se me hacía más difícil, había mucho maltrato, mucho malestar. eh, yo creo que demasiado aguanté con un jefe narcisista, un jefe que tenía una patología, me pude dar cuenta. Después, a lo largo de los años, uno empieza a aceptar ciertas cuestiones porque empieza a decir, no, no puede ser que esta persona actúe de esta manera, no puede ser que sea tan egocéntrico. Cuando empecé a estudiar psicología, que fue mi paso después a la decodificación, porque dije, bueno, si voy a hacer esto, este camino, que va a ser un camino para ayudar a otros, lo voy a hacer bien, como bien virginiana, ¿no? Como bien ariana lo tengo que hacer bien. Y bueno, y empecé a pensar y a cranear todo esto para que mi salida sea cada vez de una mejor manera posible, pero también sabiendo que ese trabajo iba a dar los ingresos para poder ser lo que iba a ser hoy. En ese momento me acuerdo que yo también eh, atendía sesiones de decodificación emocional en ese momento, acompañaba a mujeres, vendía cursos, tenía plataformas de cursos. Cuando todavía no era la pandemia, yo ya vendía cursos virtualmente y las personas podían acceder a una página, había creado una página y podían descargarlo. Eso me había permitido también poder acomodarme con mis finanzas y poder empezar a estudiar todo lo que yo quería. Porque bueno, mi crecimiento profesional en el trabajo fue hasta un límite, eh, porque tampoco fue que recibía maltrato y la paga era buena. El dinero no me alcanzaba, era muy malo, había con la misma categoría que había entrado, 14 años después me fui con la misma categoría y sumándole a esto los manoseos, maltratos que tienen que ver con que eh, los jefes piensan que sos un esclavo y que vos tenés que obedecerle por el solo hecho de que ellos son jefes. La verdad es que aprendí un montón porque me designaban muchos desafíos con proyectos, así que en ese sentido me hice una experta y también una experta en diseño porque en ese momento también creé una marca de mandalas diseñadas, hacía los diseños yo.
Todo esto para ver qué vetas podía elegir para construir mi camino. Y en el 2018 también creé Atesa, una marca de mandalas que nos fue bastante bien, pero bueno, las vicisitudes de la economía del país hicieron que eh, las personas no compren tanto nacional porque solía ser muy caro, bueno, eran de diseño, y yo también decidí enfocarme más en, en mi proyecto, que era ayudar a otros en su camino laboral. Entonces ahí como que hice un parate, pero bueno, tengo experiencias, ¿no? Como digo yo, de emprendedoras también, porque he vendido hasta productos y también he vendido servicios. Hoy decido enfocarme más, allá de servicios o productos digitales enlatados, más un poco a lo personalizado y a construir un camino para que a las mujeres se les haga un poco más fácil esta salida. Y ahí fue que justo vino, bueno, empecé a estudiar psicología social porque dije, tengo que formar para esto. No quería estudiar psicología tradicional porque quería mirar todo lo que tiene que ver con grupos. Y bueno, y ahí empezó la pandemia, o sea que psicología social esos 3 años los cursé poco presencial y a la vuelta, ¿sí? Fuimos un grupo súper virtual. Después tuve la posibilidad de estudiar mucho, 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 mucho en pandemia, donde, bueno, hice neurocoaching, ¿sí? Neurociencias mezcladas con coaching. Eh, Después, bueno, terminé la tesis de mi maestría en administración que había hecho, que había empezado en el 2014, pero no había presentado tesis, así que basado en lo que aprendí desde el coaching y las neurociencias, apliqué eso a mi tesis, así que también eh, cuando volví presenté mi trabajo de tesis, aprobé, o sea que todos los pasitos, todos los trámites fueron hechos y el año pasado me decidí por terminar de estudiar, si bien yo ya conocía cómo era eh, el proceso, estudié y tener el título de neurodecodificadora laboral, sumado a que también estudié matemáticas vorticiales con mi profesor querido, que me ayudó mucho a unir todo lo que hoy en día ofrezco como mentor. Así que bueno, no les conté el final. En el 2019, después de la pandemia, hubo que volver después de todo este proceso. Y en el 2000, creo que sí, 2000, ya hace 2 años, 2021, 2022. Sí, finales de 2022, no, finales del 2021, inicios del 2022, comienzo. Ese año, 2022, fue libre para mí porque avisé que me iba en febrero del 2022 y bueno, a partir del 2022 me desvinculé. Yo ya sabía de que me quería ir, había planificado todos mis pasos. Es más, cuando yo me fui, tenía trabajo con colegas donde íbamos a trabajar en un proyecto para acompañar a personas a salir. ¿Sí? Era un proyecto ambicioso porque eh, era desde la psicología, desde el coaching y desde la decodificación laboral. Eran 3 procesos, cada uno hacía un proceso. Yo me dedicaba más al coaching, eh, fascina, y habiendo hecho ejercicios de decodificación, uno ya sabe que para darle una vuelta más hay que hacer algún ejercicio más o algunos acompañamientos para que la persona se conecte directamente con su misión. Así que empecé a ver las dos partes del asunto porque, bueno, desde la psicología se mira una cosa como el inconsciente, desde la decodificación, y empecé a acompañar también desde el coaching porque en algún momento también esto me lo planteé yo, como que sentía que las personas necesitan algo más que decodificar un patrón que siguen a lo largo de su historia. De hecho, mi patrón eh, tiene que ver con la culpa, ¿no? Esa culpa que sentía de dejar, de no poder decir que no, y es mi código, yo le digo mi código fuente, donde ahora cuando detecto una situación de culpa, yo ahí miro y digo, no, este código no lo puedo aceptar más, yo no lo puedo aceptar más. Bueno,
La situación se estaba haciendo insostenible ese último año y yo ya tenía planificada mi salida, así que me fui. Y la verdad es que pensé que iba a ser difícil y no lo fue. Uno tiene unos grandes miedos en la cabeza de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Eh, ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y me fui, la verdad, con mucho trabajo, con muchas experiencias. Pude también pagarme transformaciones, si bien ya no estaba en ese trabajo de que tenía hace 14 años, pude descubrirme a mí misma, descubrir mis quehaceres. Hoy en día tengo mucho tiempo para hacer lo que me gusta, que en definitiva es lo que hago. Un poco me quedé siendo docente porque amo la docencia, pero trabajar para otros nunca más. Entonces, bueno, en este camino que me pude permitir, donde fue también un camino que tuve que decidir de manera forzada, porque uno tiene que, a veces es más fácil, y yo me encuentro con muchas mujeres que me dicen, no le estoy pasando bien, pero no llegan al punto que llegué yo de enfermarse. Entonces yo digo, no esperes a enfermarte, porque el proceso es más complejo, porque duró 7 años mi proceso, 6, 7 años aproximadamente, entre que yo me recuperé, que el cuerpo empieza a ser distinto y empieza a reparar, son 3 años. 3 años es un tiempo para que cambie el cerebro y para que cambie tu actitud. Entonces yo estuve 3 años para recuperarme y 3 años para construir mi proyecto y mi vida de una manera diferente. Entonces, como dice Joe Dispensa, que amo, hay un video subido acá que también tiene que ver con eso. Em, la reconstrucción es posible, pero bueno, no es de un día para el otro, pero es un pasito, otro pasito, y cuando querés acordar, mirás para atrás y la vida es maravillosa. Así que quería dejarles esta historia, mi testimonio, porque sé que muchas personas hoy están atravesando situaciones de dolor forzadas y contarles que sí es posible, pero nosotros tenemos que salir de ese miedo, sobre todo si somos mujeres, eh, porque, porque bueno, es más complejo y nos sentimos a veces un poco solas. Yo la verdad es que tuve la compañía de mi pareja. Cuando yo me fui, lo senté y le dije, mirá, vamos a hacer esto porque yo ya no doy más mi cuerpo, ya no da más y yo esta situación no la puedo sostener más, se hace insostenible porque la verdad es que después de que me recuperé del cuerpo sentía como que era un ataque constante cada vez que entraba a mi ámbito laboral, era como entrar en una caja oscura y, y sentir que el tiempo no pasaba, era como entrar a un túnel del tiempo infinito que no terminaba nunca. Y bueno, es así que hoy todavía estoy eh, disfrutando esa posibilidad y eso que yo me permití. Así que bueno, hoy les cuento mi historia. Esta es, quizás en algún momento, bueno, en los videos voy a contar algo más. Seguramente algo me olvidé porque son muchos años, pero lo que les quería dejar es que se puede, es posible. Y bueno, en este canal van a encontrar mi historia hoy, pero muchos videos donde voy a dar recursos, donde ya hay meditaciones, ya hay recursos y todo lo que tenga que ver con cosas que yo fui probando y que dije esto sí, esto no. A ver, la cuestión es esta para terminar. Manifestar uno a veces tarda más o menos. Como ven, yo tardé bastante tiempo en manifestar esto, pero es posible. Lo que tenemos que aprender es cada vez empezar a manifestar más rápido y ahí es el expertise. Y este canal es para eso, las meditaciones, los acompañamientos, las charlas. eh, Seguramente les voy a dar el ejercicio cuántico, un ejercicio cuántico que yo comparto para que ustedes lo hagan si desean. Pero bueno, estaría bueno que también si quieren,
si existe la posibilidad, me digan de qué les gustaría. Ya hay una pregunta en el canal de qué les gustaría que hable. Así que bienvenidos a esta nueva esencia de mi ser y este nuevo camino y este nuevo compartir.